Cada 15 de septiembre, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran en conjunto su Día de la Independencia, recordando aquella proclama en Ciudad de Guatemala ese mismo día en 1821. Lo que representa para mí la independencia es libertad. Libertad para vivir, para cosechar, para estudiar. La libertad para desenvolverte, desarrollarte y crecer en el espacio donde querés construir a tu familia, querés construirte vos. Para mí el significado de independencia es fiesta, orgullo de toda Centroamérica, tanto de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, habernos independizado de la corona de España. No se trata de una coincidencia. Estos 5 países comparten un mismo idioma y varios aspectos culturales por su herencia hispana, pero también en su pasado compartieron un solo estado. Pero, ¿realmente la independencia de Centroamérica se logró en 1821? En este episodio de Realidades lo explicamos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie La lucha por la independencia de Centroamérica. Les saluda Donaldo Hernández y en este episodio me acompaña mi colega Paula Sofía. Es un gusto acompañarte, Donaldo. En esta ocasión haremos un recorrido por la historia de la Unión Centroamericana, un intento de Estado-nación que, aunque en última instancia fracasó, tuvo un legado todavía visible e influyente en la realidad de las 5 repúblicas que hoy persisten. Acompáñennos. Para el siglo XIX, América Central llevaba 3 siglos formando parte del Imperio Español, es decir, desde el siglo XVI. Como el resto de las posesiones imperiales en todo el continente americano, Centroamérica se había formado a partir de un proceso de conquista del Reino de España. 300 años después, estas poblaciones habían desarrollado identidades propias. Los llamados criollos, los españoles nacidos en América que habían alcanzado poder económico paralelamente a las élites españolas. Sin embargo, los criollos fueron desplazados por la corona, en favor de sus ciudadanos que residían en la América española, y en consecuencia fueron sujetos a políticas arbitrarias como altos impuestos, así como la exclusión a cargos en la administración pública. Esta exclusión fue determinante para que las diferencias entre América y España conllevaran a sentimientos separatistas. Centroamérica no fue la excepción, aunque tuvo sus particularidades. Así lo explica el historiador Daniel Sasso. Ciertamente ya se estaba tratando de iniciar la construcción de un Estado nacional, es decir, ya habían instituciones, ya habían un gobierno, ya se tenía la idea de que se debía formar un Estado separado de España, pero todavía no estaba la formación, el proceso, no estaba el Estado-nación, no había esa identificación y construcción de valores nacionales. Ciertamente había una identificación con la provincia, una identidad provincial, no una identidad nacional. Las divisiones internas en la región llevarían al predominio de la ciudad de Guatemala, que tenía el asiento de la Capitanía General, la única universidad en América Central y una gran población de peninsulares, es decir, españoles. Las otras regiones, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, eran menos prósperas que Guatemala, pero cada una tenía diferentes grados de lealtad a la corona española. Según el politólogo costarricense Carlos Murillo, la administración española en ese momento pasaba por una crisis. La corona española venía sufriendo desde finales del siglo XVIII un deterioro acelerado, había perdido poder en la gestión de los asuntos de las colonias en América, se había incrementado la corrupción por parte de gobernadores, de virreyes, o sea, de toda la estructura de poder y de la administración pública de los territorios coloniales.
Con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, inició una oleada de cuestionamientos contra el dominio de España sobre América Central. El papel de España en la guerra contra Francia de Napoleón Bonaparte estimuló los movimientos independentistas en toda América hispana. Entonces era un momento propicio porque además ya se había iniciado procesos de independencia en países de América del Sur. Estados Unidos desde 1776 se había proclamado independiente de la corona británica. Entonces era un momento propicio. Prueba de ello es que la corona española no pone ninguna objeción, no envía tropas para detener, como si hubo en algunos otros países latinoamericanos. Napoleón triunfó en España en 1808. En ese año destituyó al rey Fernando VII e impuso rey de España a José Bonaparte, su hermano conocido como Pepe Botella por su alcoholismo. Esta usurpación inspiró una serie de revueltas en El Salvador y Nicaragua, con el objetivo de obtener una mayor autonomía política para América Central. Revueltas locales que fueron primero a favor de la restauración del monarca legítimo de España, pero que se acabaron convirtiendo en movimientos independentistas. Aunque fueron rápidamente sofocadas, estas revueltas formaron parte de la agitación política general que condujo a la Constitución de 1812, una constitución liberal popularmente conocida como la Pepa. Entre 1810 y 1814, la Capitanía General de Guatemala eligió a 7 representantes para las nuevas Cortes de Cádiz, el equivalente a un parlamento elevado en oposición a la ocupación napoleónica para funcionar como gobierno provisional, y estableció consejos de gobiernos provisionales elegidos localmente. Sin embargo, poco después de su restauración al poder en 1814, el rey español repudió la Constitución de 1812, provocando un renovado malestar en las Américas españolas. La breve restauración de la Constitución durante el trienio liberal a partir de 1820 permitió a las provincias de América Central restablecer sus consejos elegidos. Estos consejos se convirtieron en puntos focales para los sentimientos constitucionalistas y separatistas. Para septiembre de 1821, el Consejo Provincial de Guatemala comenzó a discutir abiertamente una declaración de independencia de España, redactando un documento que anunciara la decisión. Tras un debate se resolvió la declaración. El texto del acta en sí fue redactado por el intelectual y político hondureño José Cecilio del Valle y firmado por representantes de diversas provincias en América Central en el Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala. El politólogo Carlos Murillo explica que la falta de cohesión en la región causó incertidumbre, razón por la cual en el registro histórico cada país tiene una diferente concepción de su independencia. Aún en el periodo de la Capitanía General, nunca hubo realmente una unidad. Siempre desde antiguo al inicio, la Capitanía General se concentraba más en los 3 países que constituyen hoy el Triángulo Norte. Se veía a Nicaragua como un punto intermedio y Costa Rica siempre fue una provincia lejana, olvidada, desatendida. Incluso a lo interno de cada país existen fechas de referencia diferentes. Por ejemplo, en Costa Rica hay algunos historiadores que consideran que no es el 15 de septiembre, sino en el momento en que se recibe el acta de independencia. Incluso en Costa Rica hay algunos pocos historiadores que indican que ni siquiera es en el momento del recibo del acta de independencia, sino en años posteriores. Fue un proceso tumultuoso y con muchos trazos irregulares, pero exitoso en tanto fue avalado por la clase ascendente criolla y porque también la Iglesia Católica, una fuerza siempre presente en la sociedad española, formó parte del proceso desde el principio,
algo que el historiador Daniel Sasso destaca. Si analizamos, por ejemplo, la famosa reunión del 15 de septiembre en el Palacio de los Capitanes en la ciudad de Guatemala, vemos que hay convocadas autoridades civiles, militares y religiosas. Por un lado estaba, por ejemplo, el arzobispo de Santiago de Guatemala, que él estaba en un principio en contra de las ideas independentistas. Pero del otro lado tenemos a varios religiosos, quizá el más destacado que era uno de los miembros de la Diputación Provincial. Entonces sí podemos decir, hubo ciertamente bastante influencia de la Iglesia Católica como institución, pero también de la Iglesia Católica teniendo en cuenta la influencia de sus individuos por cuenta propia. A diferencia de otros territorios que lucharon terribles batallas para separarse de España, el proceso independentista centroamericano fue pacífico. El fallecido historiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo así lo explicaba. En Centroamérica no hubo revolución independentista. En Centroamérica hubo movimientos independentistas muy reducidos a personalidades ilustradas. De manera que en Centroamérica la independencia se da por gravedad, porque ya no había otra forma de subsistir que siendo independientes. Daniel Sasso apunta a que la violencia estuvo más bien enfocada al momento previo a la independencia. Bueno, en realidad siempre se dice que en Centroamérica no hubo una guerra de independencia como tal. Sí hubo brotes de rebelión. Tenemos, por ejemplo, los movimientos de 1811 y 1812 en San Salvador, en León, en Granada, en Tegucigalpa, nuevamente en San Salvador en 1814, la conjura de Belén en la ciudad de Guatemala en 1813, y pues ciertamente no podemos definir que hubo una guerra de independencia como tal en el Reino de Guatemala. San Salvador aceptó la decisión del Consejo Guatemalteco el 21 de septiembre, y el acta fue respaldada por los consejos provinciales de Honduras el 28 de septiembre, y de Nicaragua y Costa Rica el 11 de octubre. Estos retrasos ocurrieron debido a que Centroamérica era un territorio poco conectado en ese entonces, algo que luego causaría dificultades a la hora de integrar las provincias a una sola república. Buena parte del territorio estaba inexplorado, es decir, había que abrir caminos, los puertos tampoco tenían tanta comunicación, es decir, no había tanta conectividad marítima, tampoco terrestre. Eso contribuyó mucho a que no se pudiera desarrollar una capacidad fuerte de Estado. Sumado a eso, tan pronto estuvieron unidas, las demás provincias se mostraron reanuentes a aceptar Guatemala como capital del nuevo Estado, y tenían sus dudas sobre la forma política que adoptaría. La nueva república se vio en una situación desesperada apenas meses después de declararse independiente, pues los principales centros urbanos como León, Comayagua, Cartago y San Salvador se negaron a reconocer su autoridad. Por eso las Provincias Unidas de Centroamérica pasaron por una breve anexión al Imperio Mexicano. El éxito de México en su propia guerra de independencia llevó a algunos en América Central a verlo como la mejor oportunidad de continuidad en la unidad regional ante amenazas externas y problemas internos. Centroamérica en ese tiempo tuvo que hacerle frente a las ambiciones territoriales por el norte de México y también la parte de Belice, que los británicos seguían ocupando territorios más allá de de la cesión que les había hecho el gobierno español en el siglo XVIII. Teníamos también, por ejemplo, la ocupación inglesa de las islas de Roatán, la ocupación también de toda la costa de Mosquitos, sobre todo en la parte que corresponde actualmente a Nicaragua. Y por el sur, por Costa Rica, teníamos disputas con Colombia, con la República de la Gran Colombia. Pero la anexión mexicana, que duró poco más de un año, entre enero de 1822 y julio de 1823, no sirvió más que para avivar conflictos entre facciones en Centroamérica. En Costa Rica ya se había disuelto el Imperio Mexicano, que eso es lo curioso, pero en Costa Rica seguía librándose una guerra entre los republicanos y los imperialistas. Pues al final se impusieron los
los imperialistas, pero su triunfo pues no valió de nada porque de todos modos ya se había acordado la disolución del imperio. Pero Centroamérica se une a México y hay fracaso en esa unión cuando fracasa el imperio de Iturbide en México. Y otra vez regresa el problema de si nos independizábamos o no, y a la fuerza tuvimos que independizarnos el 1 de julio de 1823, en contra de lo que se dice que la independencia fue el 15 de septiembre de 1821. El 1 de julio de 1823, Centroamérica declaró independencia tanto de México como de España. Tras esta segunda declaración, que muchos historiadores consideran es la fecha real de la independencia centroamericana, los principales centros urbanos volvieron a enfrentarse, pero esta vez para decidir sobre el modelo que debía adoptar la República. Tradicionalmente se considera que los beligerantes en estos conflictos fueron liberales y conservadores. Digamos, se agravó esa disputa a tal punto que surgió la guerra civil por el debate de cómo debía formarse el Estado Nacional, cuál iba a ser el camino a seguir. La guerra civil, la primera guerra civil, la de 1826 a 1829, algunos dicen que se libró entre liberales y conservadores, pero más bien lo correcto sería hablar en este periodo de federales y centralistas. Los centralistas querían adoptar un gobierno unificado, de ley uniforme en todo el territorio, con un solo Congreso, una sola autoridad centrada en la capital, en Guatemala. Por su parte, los federalistas querían adoptar un gobierno más cercano a Estados Unidos, donde cada provincia tuviera un nivel de autonomía considerable. Finalmente, ese fue el modelo reflejado en la Constitución tras la anexión mexicana, y fue un modelo destinado al fracaso. Como argumentaban en aquel tiempo los que se oponían, el sistema federal suponía prácticamente una doble administración, porque aparte de tener la Asamblea o el Congreso Nacional, teníamos que financiar prácticamente 5 asambleas más, es decir, 5 asambleas, 5 senados, más bien llamados consejos representativos a nivel estatal, 5 gobiernos más el gobierno nacional, las milicias que tenía cada estado, y pues eso al final generó también la incapacidad de poder construir un ejército nacional. Una serie de conflictos se sucedieron en el seno de la República. De esa primera guerra civil entre 1826 y 1829 surgió la figura de Francisco Morazán, general liberal originario de la actual Honduras. Era un unionista, uno de los principales personajes unionistas, fue presidente de Centroamérica y todo el mundo identifica, se le enseñan desde las escuelas a salvadoreños y a hondureños que el general Francisco Morazán prácticamente es el unionismo hecho persona, el ideal unionista. La presidencia de Morazán trató de imponer una revolución liberal desde Guatemala. Se liberalizó el comercio, se abrieron las puertas al capital extranjero y a la inmigración, se aprobó el divorcio, el matrimonio civil, la libertad de expresión, como también se expulsó a la Iglesia Católica de todo espacio estatal. Pero las políticas de Morazán no fueron populares con una población de arraigo católico y 3 siglos de costumbre monárquica. A pesar de sus esfuerzos, la república no pudo ser pacificada, ni sus distintas provincias fueron obligadas a ceder. Prácticamente el único estado que estaba contribuyendo a la financiación del gobierno federal era Guatemala, y que pues eso resultaba ruinoso para la economía del estado, y que pues los otros estados no solo no contribuían, sino que se apropiaban de las rentas, de los ingresos que correspondían al gobierno nacional o gobierno federal. La disolución de la República inició con la secesión de Nicaragua, que se declaró independiente el 30 de abril de 1838. El Salvador y Honduras siguieron a Nicaragua y se declararon repúblicas separadas poco después. El final de las intenciones unionistas de Morazán llegaría a manos de un joven oficial apoyado por la maquinaria conservadora de la poderosa familia Aycinena de Guatemala. Rafael Carrera y Turcios era de origen humilde, a tal punto que era analfabeta cuando inició la rebelión contra la República en 1838.
Carrera tomó la capital en enero de ese año y, mostrando su astucia natural para liderar, acabó con el último intento de restauración de la Unión que Morazán encabezó con un ejército salvadoreño durante la batalla de Guatemala en marzo de 1840. El general Morazán caía derrotado en batalla. Partió al exilio hacia Sudamérica ese mismo año y regresó tiempo después, en 1842. De nuevo intentó revivir su cruzada unionista, logrando hacerse por la fuerza con la presidencia de Costa Rica el 13 de abril. Pero entre conspiraciones y un levantamiento popular, Morazán acabó fusilado el 15 de septiembre de ese mismo año. Preparen. Apunten. General, últimas palabras. Que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Incito a la juventud a dar vida a este país y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden. ¡Fuego! No existe una fecha exacta de la disolución debido a la caótica naturaleza de ese periodo, pero el 31 de mayo de ese mismo año, el Congreso Centroamericano permitió a cada provincia designar su propio gobierno, y la desintegración fue consumada cuando Carrera proclamó a Guatemala República Independiente el 21 de marzo de 1847. El politólogo Murillo destaca que los estados centroamericanos no tenían poder de organización, y sus élites tenían pocas intenciones de facilitar la fundación de instituciones duraderas. No hubo un proceso de construcción de la condición de Estado, y eso precisamente es lo que lleva a que algunos de los estados que en su momento constituyeron las Repúblicas Unidas de Centroamérica, en este momento todavía no hayan terminado de construir el Estado como ente político administrativo asentado en un territorio con una organización político-administrativa territorial. Más de 2 siglos después, la región centroamericana sigue plagada por la corrupción, los conflictos civiles constantes y la intervención extranjera. A pesar de distintas propuestas de reunificación surgidas en los años posteriores, ninguna pudo consumarse. Pero en las últimas décadas han avanzado los esfuerzos de integración regional siguiendo líneas más modernas, como la institución del Sistema de Integración Centroamericana en diciembre de 1991. Por esa realidad, en su opinión, todavía la unidad sigue siendo inviable. Entonces, pensar en esa unidad centroamericana a la que aspiraba Francisco Morazán era un sueño irreal en ese momento, y sigue siendo un sueño irreal hoy, 200 años después. Prueba de ello es las dificultades para coordinar proyectos auténticamente regionales en el marco del SICA, porque cada uno de los países dice, y aquí no hay excepción, dice tener el verdadero modelo y ser la sede del verdadero modelo de lo que debería de ser la República de Centroamérica. Pero a pesar de un panorama desolador, las naciones de la región, al menos en el papel, mantienen la esperanza en sus más altos documentos políticos. Así lo menciona Sasso. Hay quienes sí creen que es posible aún. De hecho, ese ideal de unión política y no solo de unión económica todavía está plasmado en las constituciones actuales. Por ejemplo, si usted lee la constitución de Nicaragua, Nicaragua aspira a la reconstrucción de la Federación Centroamericana. Si usted ve la constitución de El Salvador, dice claramente que también aspira a la reunificación política de Centroamérica y que El Salvador está obligado, las autoridades salvadoreñas están obligadas no solo a promoverla, sino a facilitarla. En el caso de Guatemala igual, las autoridades de Guatemala están completamente obligadas no solo a participar en los procesos de integración centroamericana, es decir, en procesos de unión económica, sino también en cualquier intento que haya de unión política.
A más de 200 años de la independencia de España y México, los centroamericanos siguen aspirando a tener una región libre de violencia, dictaduras y pobreza. Yo creo que la independencia de Centroamérica en su momento representó precisamente liberarse, ¿no? Soltarse de un yugo opresor, pero hoy en día esa independencia cobra una mayor vigencia, una nueva vigencia, porque ahora hablamos de búsqueda de nuevas independencias, por ejemplo la independencia económica, la independencia política. Antes, cuando pensaba en la independencia de Centroamérica, que obviamente toca a mi país, que es Nicaragua, lo sentía como muy lejano, pero ahora que tengo 5 años de estar en el exilio, tiene otra connotación. Yo ahora mismo siento muy lejano porque creo que no tenemos una independencia realmente. Muchas gracias por escuchar nuestro primer capítulo de la serie La lucha por la independencia de Centroamérica. Ha sido un placer acompañarlos. Se despiden Donaldo Hernández y Paula Sofía.